Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15, donde dice la palabra del Señor que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta ahí la palabra del Señor. No sabemos mucho de la vida de Esteban, excepto que era un judío helenista que había llegado a abrazar la fe cristiana. Fue el primero que escogieron para el diaconado, por lo que podemos intuir que todo el mundo tenía un buen concepto de él, como alguien espiritual y capaz de ser justo en el reparto diario sin hacer acepción de personas. Lucas los describe como un hombre de fe lleno del Espíritu Santo. Como podemos ver en la vida y ejemplo de Esteban, cuando una persona es escogida por Dios para el ministerio de la predicación, no necesita ser apóstol, ni pastor, ni reconocimiento alguno de los hombres. Dios usa a esa persona y los demás pueden ver los frutos de esa labor. Esteban fue el primero que destacó en la iglesia sin ser del grupo de los 12. Dios bendijo su ministerio del mismo modo que bendijo el de los apóstoles. Lleno de gracia y de poder, fue usado por Dios grandemente, de tal modo que llamó la atención de mucha gente de distintos lugares, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Según la tradición judía, había más de 400 sinagogas en Jerusalén a mediados del siglo I. Esta sinagoga, la de los libertos, era formada por judíos que habían sido esclavos y que fueron a residir a Jerusalén. Es evidente que se le oponen no por los milagros que hacían, sino por su predicación. En el capítulo siguiente, Lucas nos presentará el contenido del discurso de Esteban. Los libertos pretendían demostrar que Esteban estaba errado, pero no lo consiguieron de ningún modo. Lucas describe que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, cumpliéndose de ese modo las palabras del Señor Jesús que había profetizado: proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas capítulo 21, versículos 14 y 15. Como escribió el apóstol Pablo, nada se puede contra la verdad, sino por la verdad. Segunda de Corintios 13, 8. En su frustración, aquellos religiosos sobornaron a algunas personas para acusar a Esteban de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Provocaron un altercado tan grande que los ancianos, los escribas y todo el pueblo le arrastraron hasta el concilio. A pesar de todas las señales y milagros que había hecho Dios a través de Esteban, la gente fácilmente manipulable rápidamente cambia
de la exaltación al odio. La persecución contra Jesús y la verdad continuaba y desde entonces hasta el día de hoy no ha cesado. Las estrategias del enemigo continúan siendo las mismas. Cuando no logra rebatir la sabiduría de lo alto que Dios da a sus discípulos, utiliza el engaño, los falsos testimonios, el soborno, la violencia. Los instigadores tuvieron éxito en alcanzar el respaldo del pueblo y las autoridades y consiguieron llevarlo ante el tribunal. Era la tercera vez que los discípulos de Jesús eran llevados a juicio. Primero fue Pedro y Juan, luego los 12 y ahora Esteban. Cuando llevaron a Esteban ante el Sanedrín, la estrategia de acusación en su contra fue la misma que los líderes religiosos habían usado contra Jesús y que podemos ver en Mateo 26, del 59 al 61. Es decir, pagaron a testigos falsos. Este era un asunto muy serio porque la pena para quien blasfemase el nombre de Dios era la muerte por apedreamiento. Lo pueden ver en Levítico 24, 16. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El apóstol Pablo debió ser testigo de este hecho, ya que él mismo reconoce voluntariamente que participó en la muerte de Esteban, como está escrito: cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Hechos 22:20. De modo que Pablo fue uno de aquellos que vieron el fulgor en el rostro de Esteban. Pero como los demás, no quisieron tener en cuenta las palabras del siervo de Dios. Queridos hermanos y amigos, nadie puede resistir la sabiduría ni el poder de Dios. Si Dios es contigo, nadie te podrá resistir espiritualmente. Aunque eso no significa que no puedan perjudicarte físicamente. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Después de Cristo, él fue el primer mártir. Pidamos a Dios que nos dé la sabiduría que le concedió a Esteban y el poder para enfrentar a nuestros enemigos con la entereza que él lo hizo. Y también el valor para asumir la posibilidad de tener que enfrentar la persecución y incluso hasta la muerte. Pero el Señor está con nosotros y lo peor que nos puede pasar es que nos manden al cielo. Así que, hermanos, ánimo. No teman, teman solamente a Dios.